Carlos, hoy día es 22 de julio y esta clase es más bien para atención de consultas respecto a el trabajo de morfología en colores, ¿ya? Si es que no lo han visto todavía, es este paper que está acá, que es morfología de procedimiento en imágenes de color usando distancia basada en lexicografía y... No, en operadores de orden lexicográfico. Eso. Ya, este paper es del profesor Pablo González, Víctor Cabezas, Marco Mora, Fernando Córdoba. Ya, es del año, creo que era del 2010. Creo que era del 2010, no me acuerdo bien. Bueno, nosotros hemos visto morfología matemática solamente en blanco y negro o en escala de grises. ¿Ya? Pero incluso hemos hecho el trabajo anterior fue bajo características de no color o escala de grises. En este caso, lo que vamos a hacer es, por así decirlo, la misma morfología que nosotros conocemos, que es dilatar, erosionar, sí, dilatar y erosionar, y a partir de esos dos, la apertura y cierre, una forma más específica de poder hacer una mejor aproximación a una escala de RGB, ¿ya? Por eso era necesario que nosotros viéramos todos los patrones de colores, ya sea el, el RGB, el HCB, el HCI, el XZ, para poder pasarlo después a otra escala que es mucho más simple o más detallada respecto a intensidad de colores o intensidad de luz. Y lo que vamos a hacer, y lo que se le entregó a partir de este paper, yo les voy a decir algunas cosas que se tienen que enfocar, porque la vez pasada sé que hubieron varios alumnos preguntándome y consultándome sobre, por ejemplo, qué era el BCE, o cómo se construía, o si, por ejemplo, cómo uno obtenía que era malo o bueno el ruido, o la parte principal antes de iniciar el algoritmo no se entendía, pero estaba en el paper y de alguna forma tenía alguna asociación a alguna bibliografía, ¿ya? En este caso es un poco más sencillo porque ustedes conocen de alguna forma el RGB, conocen qué es una dilatación, una erosión, cómo se arma, y además saben cómo trabajar si es que por un canal y sería lo mismo replicarlo por 3 canales, ¿ya? Ahora, ustedes saben que por cada píxel ustedes tienen 3 canales, por lo tanto, si estamos en la posición 3,2, por ejemplo, nosotros también vamos a tener un valor en R, un valor en G y un valor en B, ¿ya? A partir de eso, no, en este caso el paper no trabaja por cada canal, sino que trabaja por un valor ponderado, ¿ya? Respecto a eh, una ventanilla o una vecindad, ¿ya? El cómo trabaja es directamente como aparece aquí, eso sí, aquí está en escala de 2D, ¿ya? La clase anterior del día miércoles 8, que se me había olvidado, la clase del día miércoles, yo dejé acá una grabación en donde se podía ver o se podían demostrar algunas formas que aquí en el paper no se dan a conocer. Por ejemplo, aquí establece cómo hacer la proyección ortogonal respecto a la línea centro, que más adelante les voy a mostrar consisto en un plano 3D, en cómo se tendría que hacer la proyección ortogonal, ¿ya? Recuerden que aquí estamos en 2D, y por ejemplo este punto, que es el punto E1, o el punto E2, o el PT, son puntos que van a estar cercanos a la escala de grises, eso sí, aquí está en 2D, y de alguna forma tiene que caer directamente una distancia. Por ejemplo, si yo tengo el punto E1 y el punto E2,
con la misma, con valores ponderados, digamos, ponderados como valor, son iguales. Por ejemplo, si el ponderado de L1 y el ponderado de 2, que corresponden a dos colores distintos, pero en ponderado o promedio son un mismo color. Por ejemplo, tomo el color rojo y tomo un color verde pasado hacia azul. Y yo tomo los tres canales y hago el promedio de ellos. Ambos promedios es un valor ponderado y por esas coincidencias de la vida, ese rojo, el promedio de ese rojo y el promedio de ese como azul corresponden a un mismo promedio o a un promedio muy parecido. Y yo no sé si estoy recalculando o haciendo la morfología de la dilatación o la erosión respecto al rojo o respecto al azul. Por esta diferencia se establece un patrón de mejora. ¿Y cuál es el patrón de mejora? O para distinguir cuál es hacia dónde vamos a dilatar o hacia dónde vamos a erosionar, va a ser respecto a la distancia ortogonal a la escala de gris. ¿Ya? Entonces, la distancia ortogonal es directamente desde el punto hacia la recta. Y ustedes, si saben, tenemos una recta y vamos a tener un punto y podemos crear dos vectores. Y si esos dos vectores son ortogonales, quiere decir que el producto punto es igual a 0. ¿Ya? Lo mismo pasa con en este otro caso, en donde hay varias distancias intermedias, y en el caso de los mínimos. ¿Ya? Ahora, como explica más o menos aquí, recuerden que yo no les voy a explicar todo el paper, sino que tienen que leerlo. Es por distancia euclidiana, como se dice acá, y se obtiene el mejor candidato. Ahora, ¿cómo se armaría esto en plano 3D? Porque recuerden que la escala RGB son 3 canales, no 2 como aparece en el paper. Para eso, yo había dejado la clase anterior en Tinkercad una referencia de cómo podría verse o cómo podría interpretarse. Déjenme iniciar sesión con mi Google. Porque aparte de las clases, tengo una impresora 3D, entonces trabajo harto con el diseño 3D. Por eso, si es que pueden ver, tengo estas cositas. Ya, vamos a verlo. Este que lo hice especialmente para este caso, para este paper, en donde, si alcanzan a ver, nosotros tenemos el RGB o la escala RGB en 3 canales. Entonces podemos diferenciarlo en un plano tridimensional. Y el plano tridimensional es el que señala cada una de las cilindros o rectas anaranjadas, ¿vale? R sería la parte de arriba, o sea, la horizontal, la vertical sería la B, y el G sería el que va hacia arriba, ¿ya? O el que sobresale del plano. Entonces, nosotros sabemos que la escala de grises siempre va a ser, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 20, 20, 20, 255, 255, 255. Por eso, la escala de grises en realidad es solamente la recta que parte desde el 0, 0, 0 hasta el 255. Como las rectas son infinitas, yo tengo este cubito que me representa que yo estoy solamente dentro del cubo de 0 a 255 por cada eje. Entonces tengo de 0 a 255 por el R, 255 por el G y 255 por el B. De 0 a 255. Entonces genera un cubo que es de 0 a 255. ¿Ya? Dentro de este cubo nosotros vamos a tener todos los colores del patrón RGB. ¿Ya? Y probablemente nosotros vamos a estar con un punto
que aquí lo podemos ver, que es este como huevito que tenemos aquí, el amarillo, y nosotros vamos a tener una distancia respecto a un punto dentro de esta recta. Ahora, si nosotros lo vemos de esta forma, existe lo que se conoce como, y que vieron en álgebra lineal y en cálculo 3, si es que lo vieron, es que a partir de un vector normal y un punto, ustedes pueden construir un plano. ¿Ya? Con la construcción de eso, ustedes saben cómo va a estar el plano ortogonal, justamente que pasa por ese punto, y que incluso podemos hacer la coordenada donde está este punto de proyección, que sería justamente donde queda en la recta verde, que en otras palabras es la escala de grises. Lo explico porque es la mejor forma de visualizarlo y la mejor forma de hacer la operación, ¿ya? Sé que hartos están ahora, como no han visto todavía el paper, aquí ustedes pueden verlo y entender más o menos cuando vuelvan a leer el paper de cómo se aplica y cómo se podría transformar algo que es necesario, que es la ponderación. Este valor que está aquí, nosotros obtenemos la distancia, pero sabiendo que el valor de... déjenme pasarle un Word, porque esto no les digo que sea básico, pero como ustedes ya pasaron por cálculo numérico, por cálculo, perdón, 3 y por álgebra lineal, y tuvieron que ver rectas y planos y rectas en R3, esto es una forma para poder decirles cómo tendrían que hacer los cálculos precisos para obtener esta diferenciación. Déjenme llegar a un ahí mejor, más que nada. Sí, ya, tengo el paño. Ya, tengo un punto. O sea, yo sé que existe un punto y acá, por ejemplo, un valor que desconozco. ¿Ya? Entonces tenemos una posición x, y, z, y a este otro lado yo tengo mi posición que yo ya la conozco, que va a ser, por ejemplo, 12, 1, p. Por ejemplo, ¿ya? Con esto, yo tengo un vector, que si lo colocamos acá, sería de la forma x menos 12, y menos 1, z menos 3. Tendría mi vector, ¿ya? Y nosotros sabemos que un vector directo, con un vector normal, por ejemplo, 2,3,4, por ejemplo, yo sé que para la construcción de un plano es un vector producto punto, no tengo el punto aquí, así que lo voy a multiplicar así, vector normal es igual a 0. Y así me construyo un plano, ¿ya? Entonces sería este vector que tengo acá, que sería B, mayúscula, y hago la multiplicación. Y así yo sé que tengo una forma que me queda de la 2x, sí, 2x más 3y más 4z es igual a k. K corresponde a la multiplicación entre el 12 por el 2, el 1 por el 3 y el 3 por el 4. ¿Ya? Corresponde a todo eso. Y así tengo la ecuación en un plano. Ahora,
En otras palabras, sé que estoy con un punto, o sea, sé que ese plano pasa por el punto y tiene el vector. Pero además nosotros sabemos algo más, que tenemos la recta, donde está la escala de grises, en donde sabemos que siempre va a ser de vector 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Entonces sabemos que x es igual a y es igual a z. Así podemos obtener el punto exacto en donde hace el vector ortogonal con el punto. ¿Ya? Me refiero que x es igual a y a z. Por lo tanto, todos son iguales. Y tendríamos ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra. Estaríamos directamente sobre el punto de la recta que intersecta con el plano que nosotros hemos creado. Entonces, si aquí lo hacemos así, 2 más 3, 5, 5 más 4, 9. 9, perdón, x, lo voy a colocar todo x, es igual, 9x es igual acá. Y si hacemos la división, tenemos que k dividido en 9. Dividido en 9. ¿Ya? Y nosotros vamos a obtener ese valor para x, para y, para z. Entonces, con este nuevo punto, respecto al punto que nosotros queremos llegar, que es el 12,1,3, vamos a obtener una distancia. Y ahí recién podemos obtener la distancia entre nuestra recta, que sale por el 000 y llega hasta el 255, o sea, 000 y llega al 255,255,255, y así obtenemos la distancia euclidiana respecto a la recta, y vamos a obtener la distancia de todos los puntos que nosotros queremos considerar para hacer el criterio del Kepler. ¿Ya? Esta parte es lo que ustedes necesitan conocer, y que yo dejé harto escrito o harto dicho en la clase anterior. ¿Ya? Es más, ustedes tendrían que saber, porque ya llegaron a un curso bastante alto o ya terminando la carrera, deberían conocer, para este caso, eh, ecuación recta R3, ecuación de plano con punto y vector también. MATLAB o Python ya lo hemos visto harto. Y como ecuación, ¿qué más necesitan? Bueno, la típica diferencia. ¿Cuál es el más cercano? ¿O cuál es el más lejano? ¿Ya? ¿Por qué cuál es el más cercano y cuál es el más lejano? Porque según ¿ya? En base, Julio Profe o Wingos, pueden encontrarlo en YouTube, y ambos realizan el punto con un vector normal, y tanto el otro, el de las paramétricas. ¿Ya? El de las paramétricas cuesta un poquito más, pero porque se necesitan, a partir de un vector y un punto, obtener la ecuación de la recta. ¿Ya? Por esta razón, tienen que ver, y por eso les he dicho en varios momentos, en que la recta que nosotros estamos buscando es según la escala de grises. Y la escala de grises en el RGB siempre está al medio y siempre tiene los tres valores iguales. Es para decir, por ejemplo, yo tengo el rojo y yo tengo el azul, pero como promedio, como valor promedio, son
son iguales, ¿ya? Entonces yo no puedo decir no puedo distinguir cuál es el mejor valor para hacer la dilatación o para hacer la erosión, ¿ya? Me refiero, el valor más pequeño, tomamos la del RGB, las tres canales, la vecindad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vecindad de 3 por 3, entonces voy a tener 3 por 3 por los tres canales, ¿ya? Entonces voy a tener un cubo. Entonces, para poder obtener los valores, o para poder decir, ¿sabéis que voy a dilatar hacia un lado o dilatar hacia otro color? Lo que se hace aquí es promediar estos tres canales y dejarlo en un solo canal. Probablemente cuando uno hace el promedio, va a obtener valores, por ejemplo, para el rojo o para el azul, iguales, ¿ya? Entonces, lo que se establece como criterio para saber cuál es la menor distancia, o para decidir si elijo el rojo o elijo el azul, que son promedios o muy altos o muy bajos respecto a lo que uno quiere. Por ejemplo, si uno quiere la dilatación, quiere los mayores valores, o el mayor valor, mientras que la dilatación busca el menor valor. Con este promedio uno va a establecer si es que uno va a elegir el mejor ponderado, el peor ponderado. Ya me refiero al promedio. Como el rojo y el azul son bastante parecidos, no puede decir que voy a elegir el rojo o voy a elegir el azul. Tenéis que establecer un criterio. ¿Se premian por separado los tres canales o es... No, es un promedio de arriba hacia abajo. Por ejemplo, tengo un punto, 12,1,3 como tengo ahí en el Paint, y yo saco el promedio de ese punto. Y me queda justamente la posición de ese punto. Ya, imagínate en una vecindad. Tienen 9 valores, pero por el promedio de los tres canales, RGB. RGB se promedian y se obtiene el valor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago el segundo criterio? El segundo criterio es, como les he dicho ahora, que necesitan saber cómo hacer la ecuación de recta, cómo hacer la ecuación de plano, que aquí explico más o menos cómo es, pero no exactamente lo que está en el modelo de Tinkercad, donde tenemos el RGB. Tenemos esta recta que parte del 00 y llega hasta el 000 y llega al 255, 255, 255. Y recuerden que tienen que crear la ecuación de la recta, de esta paramétrica, ecuación de la recta paramétrica, y la otra es la ecuación paramétrica general, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente el nombre, pero sé que una es paramétrica. Y lo otro es que tienen que llegar al punto respecto a ese punto y obtener el valor de la distancia. Y por eso yo le estoy diciendo que lo hagan por la ecuación del plano. Porque con un punto y un vector pueden hacer la ecuación del plano y pueden saber los puntos dentro de ese plano para que sea de forma lo más ortogonal posible. Así ustedes tienen la distancia de cada uno de los puntos, por ejemplo en el rojo y el azul que estoy diciendo, y establecer, por ejemplo, para el que tiene una menor distancia, una mayor distancia, no me acuerdo exactamente en el paper, porque tampoco le quiero hacer toda la pega. eh, Eso sí, no me acuerdo si que el profe les dijo que hiciera la segunda parte, pero yo creo que en realidad solamente la primera parte, que es establecer esto, que es hasta la página 2 si no me equivoco. A ver. No, hasta la página 3 más o menos. Si ustedes tienen la menor distancia, creo que aquí habla de la menor distancia, pero es para un caso para la dilatación o para la presión. No me acuerdo bien. Eh, las clases están dentro del equipo. Si es que no la pueden ver, háblenlo con el profesor. Porque si no la pueden ver y tienen dudas respecto a esto, no van a poder seguir haciendo esto. Incluso si tienen dudas, mejor hacerse el día viernes, así tienen un poquito más de tiempo.
Pues contenido, ya. Vale. Tampoco sabemos del trabajo, de un trabajo. Ya. Bueno, yo el trabajo como tal, según lo que me acuerdo y de lo que hemos visto, o sea, con lo que hemos conversado con el profesor, el viernes se publicó que se iba a dejar una tarea, ¿ya? Que es esta, la que tengo acá, que es este paper, ¿ya? Yo le estoy explicando más o menos cómo hacerlo. ¿Cuánto tiempo? No puedo entrar, eso sí, al video. Recuerdo muy bien que no puedo entrar al video. Así que le estoy explicando de cómo hacerlo. Más detalles se tendría que conversar con el profesor Pablo, ¿ya? Pero aquí, en particular, lo que voy a explicarles, sí o sí lo tienen que aplicar al trabajo. Por el tiempo, por lo que se atrasó el calendario, creo que tenemos hasta el 7 de agosto para colgar notas. Así que probablemente hasta el 7 de agosto tendríamos para evaluar, ¿ya? O sea, hasta antes del 7 de agosto, por lo que me acuerdo, ¿ya? Lo que estoy explicando respecto a esto, o respecto a este paper, es cómo obtener la ponderación, ¿ya? No sabría decirte, pero sí nosotros como profesores hemos dejado constancia que hemos hecho las clases, aunque no hayan alumnos, y los videos que han quedado registrados en Teams. Tendría que... A ver, puse en el calendario. Calendario académico. Veamos. Calendario académico. Estamos en julio, mayo, junio. Sí, no, me pasé. Agosto. Fecha corregida. Vence el plazo de ingreso de notas. Pero ingreso de notas. ¿Ya? O sea, yo no puedo devorar el 21 de agosto. Porque no, o sea, no vamos a tener como tiempo para, en el caso que, por ejemplo, yo tuviera una corrección o ustedes tuvieran como preguntas que hacer, no tendríamos tiempo ni para hablar, ni para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes si se sienten sobrepasados con las notas o si es que de alguna forma se sienten inconformes con las notas, ¿ya? Eh, por eso, siempre se deja como una semana antes. Por eso es el protocolo que el 15 siempre ha sido la fecha de fin de clase, ¿ya? No se ha exigido a los docentes, se han enviado reportes al respecto con años anteriores. Esto se ha conocido por dirección del tema. Sí, sí. Por ende, si el curso. Sí. Lo que sí, alumnos, hay que tener en cuenta que los plazos que están en la página principal o en la página de la UCM tienen que estar dispuestos para la dirección de escuela y para la asignatura en cuestión. El sobrepasar los límites de las fechas es exigir de alguna forma nota P. Creo que sería lo mejor.
Javier. ¿Ya? Y sobre todo, más que conversar respecto a las fechas, sería a lo mejor conversarlo respecto al trabajo, ¿ya? Porque nosotros estamos respecto a este trabajo y yo le estoy enseñando más o menos, sé que la grabación va a quedar guardada, pero más o menos de lo que tendrían que hacer. Yo le estoy enseñando la forma que se me hizo más fácil entenderla, que un poquito más, es un poquito, se necesita harta abstracción del dato o de la información, y por eso yo les creé este plano, para que puedan tener la recta, para que vean que son tres ejes RGB, o sea, los tres ejes, R, un eje, el otro G, el otro eje, y el último es el B, ¿ya? Y así nosotros sabemos que la escala gris está por el medio. Es más, si ustedes pueden buscar en la escala RGB, escala de grises RGB, se van a encontrar siempre, o sobre todo en HTML con CSS, con que siempre es la misma letra. Como está en hexadecimal, FFF, DDDD, AAA, 111, 0000. ¿Ya? Es una forma de hacer la dilatación y la erosión, primero que todo, si tenemos dudas, Javier, es la dilatación y la erosión, pero de una manera distinta, dado que estamos en una escala de RGB, o como decía el paper, un léxico gráfico de colores. ¿Ya? Como tal, se aplica los colores, pero si nosotros aplicamos directamente lo que hemos hecho en escala de grises, de alguna forma a veces se pierde el color o se pierde la característica de la imagen por la dilatación o la erosión. Más aún con el cambio de alguna forma, dilatar o quitar borde. ¿Ya? Lo que hace este paper en particular es corregir esos espacios o esos cambios de características, ¿ya? Porque a veces cuando hace la dilatación respecto a tres escalas, en vez de generarte un color que está dentro de la vecindad, te genera uno que está fuera. Por ejemplo, podrías tener colores pasteles, me refiero a colores como azul, perdón, rojo, rosado, café, amarillo, y probablemente por esta aplicación de hidratación, al final te genera un azul o te genera un blanco, porque no sabes si son exactamente los colores o la combinación del RGB sea el mismo. Por esa razón, lo que aplica Straper es obtener un valor ponderado promedio y ver si ese valor promedio de los tres canales por punto es efectivo para poder hacer la dilatación o la erosión. O en otras palabras, transformar los tres canales en un solo canal y ver el ponderado de ese canal y ver si es el máximo o el mínimo. Y tomar ese punto como el valor máximo o el valor mínimo. ¿Ya? Disculpen. Ahí sí. Entonces, como tenemos el valor ponderado, y quizás otros valores sean ponderados y sean colores distintos, lo que se hace es buscar la menor distancia respecto a las caras grises, o la mayor distancia, no me acuerdo exactamente. Déjenme ver acá. Aquí está. ¿Y por qué lo hace? No pienso, no pienso traducir todo porque es parte de su pega. Aparte de escribir el código, es poder traducir y entender lo que está en el escrito como tal. ¿Ya? Si ustedes no tienen el nombre del paper, se los dejo aquí, que se llama Morphological Color Image Processing Using Distance-Based and Lexicographic Order Operators. Y son de estas personas que están acá abajo, y del año 2010. ¿Ya? Y como va a quedar en la grabación, yo sé que todos van a poder, por lo menos, estar como 5 minutos viendo lo que está presente acá. Ahora, respecto a lo que les expliqué
de la ecuación del plano, de la ecuación de la recta. Y lo demás es para poder ponderar de buena manera y poder establecer la menor distancia entre nuestro punto y la recta. ¿Ya? Yo aquí igual me sobrepasé en los colores o cómo está la distancia más chica, pero es porque esto es un modelo, no es exactamente lo mismo. ¿Ya? Representa lo mismo, pero son cosas distintas. Porque igual, por ejemplo, aquí este punto o este huevo no llega exactamente a la distancia más corta. Quizás yo, porque me guié solamente por la altura, por la parte superior, veo que la distancia es más corta, pero quizás en otro eje yo no esté haciendo la distancia más corta. ¿Ya? Incluso creo que de este eje se ve que no es la distancia más corta ni llega directamente a la recta. Pero bueno, aquí podemos ponderar el valor mínimo y el valor mínimo ponderado se deja como el valor de la dilatación o de la elevación. ¿Ya? Y así nosotros establecemos nuestra dilatación con un máximo ponderado a partir de un punto que tiene R, G, B, y así hacemos la dilatación. Ustedes ya saben el proceso de dilatación, en donde vamos tomando vecindades por vecindades, según si es 3x3, si es 5x5, 7x7, ¿cuál es el otro? 9x9, dependiendo de la imagen, porque por ejemplo una imagen muy grande, estamos hablando por ejemplo de una pantalla Full HD de 1920 por 1080, estamos hablando de que podemos hacer una vecindad gigante para que haga menor capacidad de cálculo, ¿ya? Igual, nuestros computadores no, actualmente se tardaría mucho solamente hacer una dilatación tan grande. Déjame leerlo entero y te contesto. Lo que se quiere lograr es hacer la dilatación y la erosión, pero de una manera distinta a pasar por los tres canales. Solamente transformar los tres canales en uno y hacer una ponderación respecto a esto. Por eso se aplica el promedio, por eso se aplica respecto a los puntos, y por eso se establece en vecindades. Recuerda que una vecindad tiene, no sé, pues, si es de 3x3, yo tengo que tener todos los puntos que están allá adentro y obtener el máximo. Pero, por ejemplo, como estamos en una escala RGB, nosotros nos podemos establecer un máximo, porque, por ejemplo, un color máximo, porque son tres valores y probablemente la combinación de los tres valores, quizá el G es muy chico o el R es muy grande. Entonces, por eso no podemos establecer que el color en sí es el máximo o el color en sí es el mínimo. Entonces, el criterio que se utiliza aquí es el promedio de los tres canales, así teniendo un valor que pondera supuestamente para saber si es máximo o es mínimo. ¿Ya? Y después, si es que aún así hay un problema en saber cuál es el mayor o cuál es el menor, se establece el criterio del que está en Tinkercad, en donde tenemos los tres y vamos a establecer la menor distancia respecto a la escala de grises, pero en RGB. En otras palabras, tenemos que ver siempre respecto al valor de la recta que tiene vector 1, 1, 1 y el punto inicial es 0, 0, 0. Y creo que con eso hablé bastante, porque si ven un videito o de alguna forma se acuerdan de la materia de cálculo 3, se van a dar cuenta que de alguna otra forma ya le hice la recta en el espacio. ¿Vale? Sí, como ya sé que no lo han leído, por todo lo que conversamos, por todo lo que estaban en los mensajes, les expliqué la mayoría del criterio. Ahora, igual tienen que leer el texto, porque no todas las cosas que yo les he dicho están aquí en el paper. Hay algunas cosas que yo no las nombré porque obviamente es parte de su investigación y es parte del trabajo, que se lo va a dar probablemente el día viernes con el profesor Pablo, porque se va a conversar el tema.
Y voy a estar atento a todos sus comentarios. Recuerden que yo siempre estoy en horario de consulta de las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, de lunes a viernes. No, estoy cachando que me van a... estoy en final de semestre, pues, bueno, no me había ni dado cuenta. Sergio, se te Sí, ahí activa sí. el micrófono. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Javier, Francisco, de las personas que han hablado en el chat, aparte de lo que hemos hablado del trabajo como tal, o sea, me refiero a si se lo han dado o no, si el video está o no está, más bien quiero decir de lo que se entregó en clases, el contenido o preguntas o de alguna forma parte de lo que se puede hacer en el paper. Ah, vale, te pierdes la matemática, sí, y les va a pasar. Eh, Tienen que tener mucha paciencia. Sí, es otro problema. Ustedes pueden hacerlo con Lena o con cualquier imagen y traten de ver la diferencia entre la dilatación que aplica MATLAB o la aplicación que hace OpenCV y ver cuál es la diferencia entre estas dos. Si entonces no entendí mucho, pero diré que sí te entendí para que bien. Francisco, no, mira, van a ver, yo sé que como no lo han visto, cuando vuelvan a ver la grabación, obviamente después de haber leído el paper, se van a dar cuenta que es bastante abstracto la idea que se está aplicando. ¿Ya? Como sé que no la han leído, necesito que la lean, después vuelvan a ver la grabación, y si tienen dudas, yo el día lunes en la mañana, el día martes también en la mañana, me refiero lunes de 8, no, lunes de 9 de la mañana hasta las 12, o el martes de 9 de la mañana hasta las 12, yo puedo hacer una clase extra para ustedes y ahí me pueden hacer todas las consultas respecto a esto mismo. Y todos juntos. O sea, me refiero, todos los alumnos vienen como una clase y explicamos las dudas que se les surgen respecto a la grabación, respecto a lo que leyeron, y si son atendidos o no, o si es parte realmente del paper, si me están preguntando si es como, tiene que ser así, yo obviamente no puedo decirles porque es parte de la investigación, ¿ya? Pero si tienen dudas respecto de cómo hacer ciertas cosas, ahí yo les puedo ayudar, ¿ya? Sé que es un poquito abstracto el cómo les expliqué esto, y entiendo el por qué no entienden, pero tienen que leer el paper primero, si no yo no puedo enseñarles esto, o no les puedo aplicar esto. Lo que no sé es cómo compartir esto, porque se los podría dejar para la edición y todo. Creo que aquí está una función Autodesk, invitar personas, imagen de diseño, podría dejarlo así, y les puedo sacar pantallazo si me equivoco. Sí, me bajó el archivo PNG. Ah, cargar archivo. No, se lo voy a subir al LMS, pero no comprimido. LMS. Porque no puedo generar no les puedo generar Ah, y si se los podría subir a Finverse.
para que puedan tener el modelo. Denme un ratito. Que me estoy conectando con Finverse para ver si puedo subírselos o no. Ya. Listo. Yo soy de Chile. Julio 93. Ahí estamos. Acepto condiciones. No soy un robot. Prefiero terminar la grabación porque parece que se me va a alargar.